Hola, buenos días. Vamos a comenzar un nuevo vídeo sobre los campeones mundiales. En este caso vamos a hacerlo sobre el gran Tigran Petrosyan, Tigran Vartanovich Petrosyan, armenio de origen, aunque nacido en Tiflis, en Georgia. Bueno, un jugador mítico también, que arrebató el título en 1963, el título de campeón del mundo, a el también mítico jugador y patriarca del ajedrez soviético Mikhail Botvinnik. Petrosyan, que tenía un estilo calificado por muchos de quizá excesivamente prudente, se caracterizaba por ser un gran jugador en el arte de prevenir las ideas y los ataques de sus adversarios, lo que se llama en ajedrez profilaxis. Es decir, tenía la habilidad de prever y poder contrarrestar los planes de sus contrarios muchas jugadas antes. Fischer bromeaba diciendo que a Petrosyan se le ocurría la manera de desbaratar los planes de sus contrarios jugadas antes de que a estos se les hubieran ocurrido. Era un jugador de un estilo muy sólido, no le gustaba nada correr riesgos, pero era, como todos los jugadores de esas características, un brillante táctico, un jugador con capacidad para calcular muchas jugadas y de forma muy profunda. Hoy vamos a verle en una partida contra el gran maestro Hermann Pilnik, que era argentino por aquel momento. Digamos que cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, muchos jugadores de raíces judías emigraron de Alemania. Pilnik se instaló en la Argentina, fue un gran maestro muy fuerte, junto con Najdorf revitalizó el ajedrez argentino en aquella época. Y en esta partida, que es del torneo de candidatos del año 1956, Petrosyan muestra todas las habilidades de su juego enfrentándose a Pilnik en esta bella partida. La partida comienza con D4, caballo F6, C4 y C5. Esto tiene el nombre de defensa Benoni. Benoni es una palabra, por lo visto, una palabra en hebreo que significa hijo de las lágrimas. Normalmente la respuesta habitual es la que Petrosyan hace aquí, que es D5, ganando más espacio en el centro, pero existe otra opción, que es jugar caballo F3, C por D4, caballo por D4, caballo C6, y esto pasaría a la apertura inglesa. Es otra variante también con buena reputación para las negras, y es una buena alternativa si las blancas no quieren jugar como lo hizo Petrosyan, D5, ganando espacio en el centro. Aquí Pilnik continuó con la jugada E5. Esta no es la única réplica en esta posición, de hecho no es la más popular. Esto se llama la Benoni antigua. Normalmente las negras continúan con E6 atacando el centro, caballo C3, E por D y G6. Esta posición se considera como la Benoni moderna y es una posición de actualidad. Todavía se juega en muchas partidas en la actualidad. Es una línea muy compleja, con juego activo, donde efectivamente las negras cargan con un peón débil en D6, pero a cambio tienen un buen juego de piezas con la diagonal de su alfil G7 y la posibilidad de jugar A6 y B5 en el flanco de dama, abriendo el juego. También hay otra posibilidad muy interesante, que es esta. En este momento, aquí esta, que se conoce como Gambito Volga-Benko. Benko es un jugador húngaro que popularizó esta idea y pretende sacrificar un peón a cambio de abrir en un futuro las dos columnas, la columna A y la columna B, y junto con, la columna B por aquí, y junto con la diagonal del alfil en G7 ejercer una fuerte presión en el flanco de dama de las blancas, que si bien tienen un peón de más, van a estar sometidos tanto los peones A como B a una fuerte presión a través de las columnas y de la diagonal
donde vamos a colocar el alfil en la casilla G7. Normalmente aquí se continúa así y bueno, más adelante las negras capturarán alfil por A6, alfil G7, llevarán las torres a la columna B y la otra en la columna A y ejercerán esa presión de la que les hablaba en el flanco de dama. Este gambito Volga todavía se juega también, es una apertura actual y ofrece un juego muy dinámico a cambio de un peón, de un sacrificio de peón en la apertura. Pero Pílnik optó por la línea más antigua, la jugada E5, que se conoce como Benoni antigua. Petrosian continuó caballo C3, D6, E4 y aquí Pílnik utilizó la jugada G6. No es la única posibilidad porque también existe la jugada alfil E7, que tiene una idea posicional que vamos a ver ahora mismo, después de H3, protegiendo la casilla G4, enroque, alfil D3, caballo E8. Esta es la idea. La idea es cambiar el alfil malo de E7 a través de la jugada alfil G5, cambiarlo por el alfil bueno de las blancas. Sin embargo, esto las blancas lo pueden impedir con la jugada caballo F3, que es la más habitual, impidiendo la jugada alfil G5, y ahora las negras tienen que reciclarse para preparar la ruptura F5 maniobrando con sus piezas. Pero aún así todo esto no resulta tan fácil y después de G6, alfil H6 atacando la torre, caballo G7 y aquí las blancas tienen la jugada G4, que es una jugada muy fuerte que comprime, que constriñe la posición de las negras de forma muy efectiva. Es decir, no es posible o no es bueno jugar la jugada F5, es decir, aquí F5, porque entonces simplemente cambiaríamos aquí y utilizaríamos la columna G abierta, que después de alfil F6, E por F5, las blancas tienen una gran ventaja. Disponen de la casilla E4 para sus caballos, con maniobras como caballo D2 y caballo E4, y pueden preparar con dama D2 el enroque largo y utilizar la columna G para el ataque. Esto es una posición muy fuerte para las blancas y no es nada recomendable caer en ella para las negras. Por lo tanto, Pílnik optó por esta otra idea, por la jugada G6, llevando el alfil al fianchetto en la casilla G7. Petrosian continuó caballo F3. Bueno, también es posible, caballo F3 es la mejor jugada. Alfil G7 aquí es un error la jugada F4 intentando ganar más espacio, porque después de peón por peón, alfil por peón, caballo H5, alfil E3, caballo D7, las negras se hacen con el control de la casilla E5, una casilla muy importante. Si las blancas juegan caballo F3, alfil G7 y las negras tienen la casilla E5 y un fuerte control en las casillas negras centrales. Por lo tanto, la jugada F4 sería considerada dudosa para las blancas. Petrosian jugó caballo F3, alfil G7, alfil G5. Esta era una jugada que le gustaba mucho hacer a Petrosian, ¿no? La idea de sacar el alfil a G5 es retrasar lo máximo posible la expansión con F5 en un futuro de las negras, que es temática. Entonces, lo que pretenden las negras es dificultarla todo lo posible con esa clavada o obligarle a asumir debilidades en el flanco de rey en el supuesto de que las negras interrogaran al alfil con H6, porque se retiraría aquí G5, alfil G3, caballo H5 para intentar eliminar ese alfil y aquí caballo D2. Esta es una posición que se considera favorable a las blancas, sobre todo porque el alfil de G7, como pueden ver, obstruido por todos sus peones, es una mala pieza, ¿no? Se trata de que después de cambios el alfil de G7 sea el que permanezca en el tablero, una pieza casi inútil, y eso le cueste entrar en finales muy desventajosos. Por ejemplo, aquí, después de caballo D2, que ataca, como pueden ver aquí con la dama, el caballo de H5, estamos atacando este caballo, prácticamente la única respuesta es la jugada caballo F4, porque caballo por G3, F por G3, abriendo la columna F, es demasiado fuerte para las blancas, ¿no? Más tarde o más temprano un caballo llegará a esta casilla y la posición de las negras será casi desesperada con ese alfil tan malo en G7. Por lo tanto, la jugada recomendada es caballo F4, instalando ahí ese caballo
bastante molesto, porque no es fácil. Claro, comer el caballo en F4 significa abrir la diagonal del alfil, que como vemos es la pieza peor de las negras. Por lo tanto, las blancas tienen que maniobrar un poco. Primero jugar H4 para intentar debilitar la estructura de peones en el flanco de rey. Prácticamente es casi única G4 y ahora H5, dándole al alfil esta posibilidad en un futuro. Y aquí, con paciencia, las blancas se van haciendo con el control posicional de la partida. Alfil F6 para intentar mejorarlo y colocarlo en una diagonal más práctica, en G5. Aquí torre H2, protegiendo este punto, protegiendo el punto G2. Alfil G5 y sencillamente alfil E2. Amenazamos comer en la casilla G4 y también dejamos libre la casilla F1 para maniobrar con el caballo. Después de caballo por E2, dama por E2, enroque, caballo F1, las blancas pretenden ir con el caballo aquí y aquí, con una ventaja posicional tremenda. Esto es desagradable para las negras, no es de extrañar que Pílnik no quisiera entrar en este tipo de variantes, ¿no? Pílnik optó por la jugada caballo A6, como les decía, la expansión A6, B5 de las negras, A6 y B5 de las negras es temática en esta posición, y las negras pretenden colocar aquí el caballo de manera que apoye esa expansión de peones. Las negras blancas continúan con el desarrollo, alfil E2, caballo C7, caballo D2, una jugada muy útil porque ahora este alfil impide maniobras como las que veíamos antes con H6, H6 G5 y caballo H5. Aquí, bueno, hubiera sido más normal. Pílnik jugó alfil D7 intentando preparar la ruptura en la casilla B5, pero el alfil no está bien situado en la casilla de 7. Parece más normal intentarlo primero así, A6, A4, B6 para torre B8, alfil D7 y luego posteriormente B5. Sin embargo, aquí parece que, bueno, la jugada torre B1 es bastante buena también para intentar romper con B4 y abrir la columna B favorablemente para las blancas, pero también existe esta posibilidad A5, peón por peón, caballo B3, y las negras, perdón, las blancas abren el flanco de dama, y hay que considerar que A6, A5 y D6 son debilidades muy desagradables en la posición de las negras. Por lo tanto, bueno, Pílnik optó por alfil D7, que es una jugada bastante pasiva. Petrosian reforzó e impidió cualquier ruptura con la jugada B5 momentáneamente. Como les decía, la profilaxis era lo suyo. Pílnik jugó B6, intentando preparar lentamente la jugada A6 y B5. Y aquí Petrosian volvió otra vez a zanjar de raíz todos los planes de las negras con la jugada caballo B5. Esta jugada ataca, obviamente, el peón en D6 y prácticamente obliga a las negras a capturar ese caballo tan desagradable. Lo hicieron con... Bueno, hubiera sido interesante caballo por B5, A por B5, y aquí se abre la columna A para ejercer presión en el peón de A7, ¿no? Esto hubiera sido también interesante, pero las negras hicieron caballo por B5 y C por B5, perdón. C por B5. Esto deja la casilla C4, esta casilla, para que el caballo se instale ahí y presione otro peón débil en la casilla, el peón débil en la casilla D6. Por lo tanto, bueno, Pílnik optó por esta, C por B5, dejando, como digo, la casilla C4 a disposición de las piezas blancas, enroque, y aquí Petrosian sin duda jugó B4 abriendo la posición. Esto es desagradable porque, de todas las maneras, si las negras permiten el cambio en la casilla C5, pues o bien habrá un peón pasado en la columna D si se toma con el peón de D6, o bien un peón pasado potencial en la columna B si se toma con el peón de B6. Aquí Pílnik atacó el alfil previamente, y aquí, bueno, por supuesto, alfil E3 o incluso alfil H4 hubieran sido buenas, pero Petrosian eliminó el caballo de F6, dejándole al alfil negro toda la tarea defensiva. Dama por F6, enroque corto,
torre D8, caballo C4, y bueno, esta es una posición donde si examinamos pieza a pieza, primero nos damos cuenta que las blancas tienen una gran ventaja de espacio, pero el caballo de C4 es mejor que el caballo de C7, el alfil de E2 es más poderoso que el alfil de G7, y la libertad de espacio que tienen las blancas les dan una ventaja muy clara en esta posición. Bueno, Pílnik jugó alfil F8 para mantener defendido siempre el peón de D6, y aquí Petrosian prepara con la jugada G3 en un futuro, si es necesario, la ganancia de espacio con el movimiento F4 en el centro. Aquí Petrosian, esta es una posición que era una verdadera pesadilla jugarla contra alguien como Petrosian, porque constantemente va mejorando la posición de sus piezas y estrangulando al negro de una manera sistemática, ¿no? Aquí dama B3 para recuperar el peón en B4, rey G7, torre FC1. Aquí no hay que olvidar que en un futuro esta casilla será estupenda para que las blancas puedan ir introduciendo sus piezas a través de ella y dominando en la columna abierta C. Jugaron H5 intentando ganar algo de espacio en el flanco de rey, caballo E3, esto ataca al caballo de C7 y permite ya que las blancas ocupen la columna C con sus torres, caballo E8, dama por B4, torre C8, torre C6. Una jugada poderosísima que domina totalmente la posición. No podemos comer en C6 porque después de D por C6 el caballo tendría una casilla verdaderamente espectacular en este punto, y veríamos que el caballo es enormemente superior tanto al otro caballo de E8 como al alfil de F8. Por lo tanto, después de torre C6 la ventaja de las blancas se va incrementando. Jugaron dama D8 para mantener protegidas a las torres en la primera fila, torre C1, caballo F6, y ahora fíjense cómo mejora las piezas el blanco. Ahora el alfil se va a situar en la casilla H3, desde donde atacará el punto C8 para obligar a las negras a ceder el control total de la columna C. Aquí ya no les quedó más remedio. Si caballo D7, alfil H3, torre por C6, D por C6, caballo C5, caballo D5, el peón C se vuelve imparable y llegará a la casilla C8 sin mayores problemas. Por lo tanto, a Pílnik no le quedó más remedio que ceder la columna. Jugó torre de C a B8, claro, para intentar ceder la columna pero mantener el mayor número de piezas en el tablero. Alfil H3, controlando el punto C8, A6, buscando desesperadamente algún tipo de contrajuego. Y aquí Petrosian no se precipita. Esta es una jugada típicamente de un jugador como Petrosian. Pone la torre en E1 para proteger el peón de E4 y conseguir llevar el caballo a la casilla C4, desde donde va a presionar los puntos B6 y D6. Pílnik abrió la columna de A, que es el único contrajuego que puede tener. Caballo H7 para caballo G5, caballo C4, torre A2. Bueno, por lo menos las negras han logrado activarse un poco. Alfil G2, dama F6, atacando el punto F2. Las blancas lo defienden con facilidad. Caballo G5. Y Petrosian no le deja ningún contrajuego, ni siquiera dar el jaque en la casilla F3, juega dama B3, protegiendo la casilla F3, y luego más tarde expulsará al caballo a una posición mucho más pasiva. No se precipita en ningún momento, no captura material en el flanco de dama porque sabe que esos peones están condenados, y prefiere organizar totalmente su posición. Aquí H4, caballo H7, y cae el primer peón débil, el peón de B6, con lo cual el peón de B tiene vía libre para comenzar su avance hacia la coronación. Aquí torre A1, torre C6, dejando paso al peón B, torre A2, dama E3, defendiendo el único punto que las negras pueden atacar, que es el punto F2, dama D8, y aquí, poco a poco, con los cambios, las negras van aligerando F3, otra jugada que controla la casilla G4,
y poco a poco las blancas se van imponiendo. Dama de 8, dama B3, caballo de 7, B6, el peón avanza inexorablemente, caballo C5, dama B2, atacando la torre, torre A4, dama B5, torre A2 y aquí torre C7. Esta jugada, bueno, prácticamente no deja casi respuestas. El negro juega desesperadamente para intentar crear amenazas en el flanco de rey, pero caballo E3. Ahora otra pieza, fíjense como con cada jugada sus piezas mejoran. Ahora está la casilla F5 para que el caballo se dirija allí. G por H4, caballo F5 jaque, rey H8 y prácticamente el negro está totalmente paralizado. Hicieron torre B6, B7, aprovechando que no se puede capturar dama por C7 porque el peón coronaría en la casilla B8. Por lo tanto, C7, o sea, B7 es tremenda, se amenaza la jugada torre C8 cuando sea necesario, torre A7, atacando con todo el peón, pero ahora las blancas dan el peón a cambio de un ataque directo contra el rey. Dama por B7, dama E8, amenazando mate en la casilla F8, solo existe esta réplica para protegerse y ahora caballo por D6, que ataca la dama y la casilla F7 y el mate no se puede evitar. Por lo tanto, Pílnik abandonó. Esta es una partida muy característica del estilo de Petrosian, que va como una boa constrictor apretando a su rival con lentitud, a base de prevenir cualquier tipo de actividad, mejorando sus piezas cada vez un poco más y poco a poco la posición de las negras se va desmoronando. Petrosian era muy difícil de soportar en sus buenos tiempos, en sus mejores momentos, sobre todo con las piezas blancas, y esta es una partida muy ilustrativa de cuál era su estilo. Espero que les haya gustado. Uno de los grandísimos jugadores que murió joven, con 55 años, debido a un cáncer de estómago, cuando todavía era un jugador extremadamente fuerte y uno de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, ya para acabar esta sesión voy a plantearles un problema de ajedrez, que es esta posición. Este es un problema un poco más difícil que los que les hemos puesto anteriormente, tanto Jaime como yo, pero es muy elegante y muy bello la solución de este problema. Juegan las blancas y ganan. Como pueden ver, el peón de B va a coronar a la casilla B8 y parece que las blancas no pueden impedirlo, ¿no? Solo tienen tablas, ¿no? Deberían de dar su torre a cambio de ese peón para poder detenerlo, con lo cual la partida terminaría en tablas. Sin embargo, hay una sorprendente maniobra de las blancas que consigue ganar la partida. Dense cuenta que el rey blanco no puede ayudar, o sea, básicamente es la torre de C1 y el alfil de H6 los que tienen que encargarse de detener ese peón y al mismo tiempo ganar la partida. Y bueno, es un bonito reto para que pasen ustedes un rato agradable pensando en esta posición. Bueno, eso es todo por hoy y el siguiente vídeo lo hará el gran maestro Jaime Santos, que hablará del campeón mundial de turno, que en ese caso creo que es Boris Spassky. Cuídense mucho, muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado con este vídeo sobre Tigran Petrosian. Hasta la próxima y un saludo.